Y seguimos una hormiga en la historia. ¿Se quieren comunicar con nosotros, Sol? Estamos en Instagram, así como en YouTube y en Spotify también. Vamos a resumir, nos encuentran como una hormiga en la historia. En Twitter, hormiga en 3703. Y tenemos celulares, por supuesto. Mándenos WhatsApp si quieren audio, si quieren mensaje, lo que sea, al 3413-280406 o al 3412-709419. Lautaro Agustín, Ezequiel Mora, que dice que bueno que escucha la historia. Morales, Claudia, Jorso, no sé quién es, Ivana, Ben y Solcito dice me gusta. Y qué historia hoy. Y qué historia. Bien, ¿qué habíamos quedado, don Alex? Cuénteme. La habíamos quedado del Partido de la Muerte, Sí. así se lo tituló. Bien. En resumen, no es para los que llegaron recién, Sí. el partido de los nazis donde matan al equipo ucraniano por haberles ganado. Bien, perfecto. Eso es el resumen. Bien. Pero Argentina también tuvo A ver. una historia similar Sí. en ese sentido, con la amenaza de muerte de uno de nuestros jugadores de 1934, Monti. Este Monti jugó justamente en el Mundial de 1930 en Montevideo, el primer Mundial acá en Sudamérica, el primer Mundial del mundo, Del perdón. mundo, tal cual. Eso hizo justamente demostrar la primera vez que el fútbol del Río de la Plata, no hay que confundir con Sudamérica, nada, es el fútbol del Río de la Plata. Esto no involucra ni siquiera a Brasil, Tal cual. es Uruguay y Argentina. En este caso, Buenos Aires y Montevideo son las ciudades que predominan, que han hecho esto un arte y han demostrado otra cosa. Es más, en esa época Brasil no ganaba. O sea, No por eso ganaba. el maracanazo quedó en la historia, También porque no había forma de tiene ganar. una repercusión de ese aire, de ese profesionalismo y demás, del querer ya enseguida hacer fútbol. ¿Por qué? Tiene una explicación lógica social. ¿Por qué? A ver. Es el mayor momento de inversión de los ingleses. Tal cual. Tal cual. Es el mayor momento de inmigración de los ingleses, ¿viste? Entonces, claro, muchos ingleses inmigraron acá en ese momento, y en este caso escoceses y demás. Y aparecieron los clubes de fútbol. Y llegarse a juntarse justamente con las comunidades y demás dependía también de poder sentirse más cerca de su hogar en su momento jugando un partido de fútbol. Es muy loco revisando los archivos de ese momento, los diarios en inglés eran lo más común y normal en ese momento en estas comunidades, Sí. y las noticias de fútbol vos solo las podías leer en inglés porque en español no interesaban, porque no existía. Claro. Es más, ¿Viste? sí, al principio, hacia para el 1900 el fútbol Exactamente, no. en Increíble. unos cuadraditos muy chiquititos, al fondo de la hoja, qué sé yo, ganó tal equipo. Si vos Tal querías cual. saber, eso era el único deportivo que vos podías saber, ya a nivel nacional. Si vos querías a nivel nacional enterarte de algo, te enterabas del resultado de un partido de barrio. Pero obviamente lo mismo con la misma idiosincrasia de Inglaterra, ¿no? Las clases altas y demás, el High School English Britannic, ¿viste? Que hay acá, justamente esta gente empieza a querer conformar sus propios clubes. Empieza a gestarse algo mucho más acá. Bien, Sol, Sí. ¿vio usted cómo nosotros vivimos el fútbol? Yo no me imagino un argentino sin vivir así el fútbol. Bien, perfecto. Veo que somos de putear, de Sí. cantar, que eso se traspasó a la política. Pues el meeting político en Argentina es muy diferente al meeting uruguayo, al meeting brasilero. Esto de que llevamos bandera, gritamos, bla, bla, bla. Es más, yo hablaba con un amigo uruguayo que le impactaba cómo vivían la política los argentinos, inclusive, que tiene mucho que ver con el fútbol. ¿Y por qué? Esto lo tuve que... aunque parezca mentira, yo estudié para esto. Sí, yo le creo. En historia investigué. ¿Y qué pasaba? El fútbol no era un deporte popular. Claramente era un deporte de élite en la Argentina. Los obreros de los ingleses o de ferrocarril jugaban para, Ujú. Y pero- como lo mismo que Inglaterra. Lo pero mismo. la gente común y corriente No le importaba. No, porque pasaba por otro lado. ¿Por dónde pasaba? Por la riña de gallos, por la El boxeo. claro, había otro tipo de cosas donde se gritaba mucho. Ujú. Entonces, donde se alentaba mucho. Después, ¿qué pasa? Cuando las clases populares entran al fútbol, pasa esto que se fusiona y el fútbol queda muy atado a esto de la hinchada, gritar, que no pasa en otras partes del mundo.
No pasa nada. nos aman, están sorprendidos con Claro, nosotros. A diferencia de Tiene que ver con Inglaterra, eso. justamente sumando lo que le dice él, acá no se cobraba entrada. Tal cual. Ahí, mirá, el pequeño cambio hizo la hinchada, nuestra hinchada prehistórica, ¿vio? Claro. Con sus bigotitos, ¿viste? Corte Sí. Tesla, así, Tal imagínense, cual. hinchando por un equipo, con un color, un banderín, ¿viste? A pintarse ellos mismos las remeras, la hinchada, a ser partícipe también de eso. Que en Inglaterra, obviamente, tenías que Son pagar, señoritas, entonces veías a sí. los nenitos colgados, ¿viste? Tratando del Claramente es partido. lo que él marca, este corrimiento, porque ¿qué pasa? Cuando se dan cuenta que la clave era no cobrar, porque esa era la clave, que Inglaterra tarda en darse cuenta y baja los precios, y esa diferencia parece mentira. El nivel de popularidad que toma en la Argentina, en el Río de la Plata, no en la Argentina, hace que el fútbol empiece a tomar un lugar que no tenía, y ahí es donde le saca la diferencia a los ingleses. Sí. Colgarse el alambrado, eso es un término muy Río de la Plata, ¿viste? No lo vas a ver en Colgarse otro del lado. alambrado, claro. Tal cual. Y Es tiene que de ver siempre. con este corrimiento. O sea, Sí. empezó a dejar ese también. ¿Qué pasaba? Acuérdense que muchas de las cosas que eran populares estaban prohibidas. Como Sí. la riña de gallo. Porque había apuesta clandestina, Son moría las que gente, más se gustan. apuñalaban y ese tipo de Sí. cositas Sí, que sí. pasan. Bueno, cuando empieza a la persecución, esto fue parte de la tesis que investigué. ¿Qué pasa? Empieza era como, ¿qué pasaba? Vos estabas viendo una riña de gallos que Sí. eran multitudinarias, las peleas de boxeo estaban las legales y las ilegales. Las ilegales eran multitudinarias, caía la cana y empezaban a los planazos, o sea, te pegaban con la parte de atrás del sable y terminaban unos desbandes terribles que ¿qué empezaron a hacer? A moverse al fútbol. Claro. Y finalmente toda esa masa de gente entra, se pone detrás del alambrado y aparece el hincha como algo superlativo, que no estaba en Europa. Una figura Claro, porque emblemática, el imagínate, hincha. Claro, tal cual. También los primeros equipos que se fundan son de la clase alta en Inglaterra, de acá, de los ingleses Tal en cual. Argentina, pero la hinchada los amaba. Tal cual. Los amaba, les daba algún color que representar, ¿viste? O sea, ya empezaban a politizar entre ellos mismos, ¿viste? Cuestiones que se traían de la vieja Europa. El clásico escocés, inglés, que lo gana justamente uno de los primeros, el escocés. Sí. Entonces, todo eso empieza a sumergirnos en este mundo y nosotros empezamos a transformar esto. Y ni que hablar de la fundación de los primeros grandes equipos, porque el fútbol amateur de Argentina, más o menos, es hasta 1913, 1910, ¿viste? Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando se discuten los títulos, pero los títulos no se pueden discutir, porque si no, hacemos como que esa historia no pasó. Y si no pasó, entonces nunca va a contar el esfuerzo que se hizo para llegar hasta acá. La FIFA Entonces, los reconoció como legítimos esos títulos hace un par de años. pero es que no lo tiene que reconocer la FIFA. La FIFA ya es el ente que se da por inercia. Del profesionalismo. Exactamente. Claro. Porque el profesionalismo ese prohibió en Inglaterra hasta 1880, 1870, 1880. Rosario Central, ¿cuándo se fundó? Ahí 1889. Claro. O sea, 9 años. Y ya tenían acá un club. ¿viste? Claro, tal cual. Hablamos uno de los primeros capítulos acá de La Hormiga de la Historia, del muchacho, uno de los primeros, los más pagos. ¿Cuánto le pagaban? 6 pesos, 7 Claro. pesos que ganaba el muchachito de 14 años, Tal profesional. cual, tal cual. ¿Viste? Hermoso todo. Hermosa la historia del fútbol y por eso es hermoso también recordar eso y hacer válido todo. Todos los títulos son válidos porque todos representaron en su momento la alegría de su gente o el esfuerzo también de su club. Bien, Entonces, vamos a un tema y me cuenta la predada que se comieron los argentinos por Mussolini, que le dijeron, puedes tener un accidente. Vamos a un tema.